consulta ahora, entonces, para entrar en materia con esto, doctor Alducin, desde Nicaragua, pues ¿qué es el anticristo? ¿Quién será el anticristo entonces? El anticristo, pues ya simplemente una pincelada rápida, será un personaje siniestro con poderes impresionantes. Lo acompañarán señales, milagros, mentirosos. Y ahorita la humanidad que se encuentra en el abismo está siendo preparada precisamente para ser mucho más engañada de lo que ya estamos siendo engañados actualmente. Y el anticristo va a surgir del Medio Oriente. Bueno, me voy a referir primero al libro de Daniel, capítulo 8, donde claramente la Biblia nos habla la zona geográfica de donde saldrá el anticristo. Y dice así en el capítulo 8 del libro de Daniel, cuando el imperio griego, en el capítulo 8 se describe el encuentro entre Grecia y los persas, o sea, los iraníes. Y vemos que los griegos históricamente vencieron al imperio medo-persa. Pero cuando el imperio griego venció al imperio medo-persa, el imperio griego se dividió en 4 regiones geográficas: Egipto, Siria, Macedonia y Turquía. Y los 4 generales de Alejandro el Magno tuvieron el control de cada una de estas 4 divisiones del imperio griego. Pero lo interesante de esto es que la Biblia nos muestra que cuando se dividió el imperio griego, las palabras que el Espíritu Santo usa son las siguientes, que no tienen ningún lugar, ahora sí, a ninguna duda. Y dice Daniel 8, versículo 7. Y lo vi que llegó junto al carnero y se levantó contra él y lo hirió. Y quebró sus 2 cuernos. Está hablando la victoria de Grecia contra el imperio medo-persa. Y el carnero no tenía fuerzas para pararse, o sea, Persia delante de él lo derribó en tierra, lo pisoteó y no hubo quien lo librara. Bueno, ahí quedó el imperio medo-persa. Versículo 8. Y el macho cabrío, que es Grecia, y lo vuelve a explicar el versículo 21, el macho cabrío es el rey de Grecia. O sea, tengamos cuidado porque la Biblia se interpreta a sí misma. No tenemos que especular quién era el macho cabrío. Aquí lo dice el versículo 21 del mismo capítulo, es Grecia. Muy bien. Y el macho cabrío, o sea, Grecia, se engrandeció sobremanera. Pero estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno que era Alejandro el Magno, o el gobernante, fue quebrado, y en su lugar salieron 4 cuernos notables hacia los 4 vientos del cielo. De uno de ellos salió un cuerno pequeño, que es el anticristo, en el capítulo 7 y en el capítulo 8 y en el capítulo 2. De una de las divisiones del imperio griego salió un cuerno pequeño, que creció mucho al sur, al oriente y hacia la tierra gloriosa. Se engrandeció hasta el ejército del cielo. Esto ya ningún hombre se le puede adjudicar estas proezas. Se engrandeció hasta el ejército del cielo. Parte del ejército de las estrellas se echó por tierra y las pisoteó. Hola hermanos, que tengan un tremendo recontra saludazo con doble Z, saludazo de Custatón Aritmon. Bienvenidos a un nuevo video. Oramos hoy a nuestro Padre Celestial. Padre Santo, te pedimos que nos permitas entender lo cerca que estamos del fin del tiempo de gracia. Permítenos darnos cuenta del riesgo que corremos si no nos arrepentimos de todo pecado antes de que finalice el tiempo de gracia. En nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, en este video vamos a hablar un poco de esto que está diciendo el pastor Armando Acerrín, en donde él dice que el anticristo viene de Siria y que aún no ha aparecido en la escena mundial y que cuando aparezca establecerá un pacto con el mundo, cuando el anticristo está en el mundo desde hace mucho tiempo y está estableciendo un pacto con el mundo mientras hago este video. Es impresionante. Entonces, no solo hablamos también del anticristo, sino de sus profetas de Baal, todos los que lo secundan en este evangelio apocalíptico, climático, ecológico. Porque, aunque esto es una cuestión religiosa,
esta prédica del Papa Francisco en donde supuestamente el mundo va a colapsar por un cambio climático, es algo que lo predica la Iglesia Católica en cabeza del Papa Francisco, pero que sin embargo es secundado por medios o personas que son laicas o inclusive algunos ateos. Pero por ejemplo los noticieros, los gobernantes, los científicos, inclusive los millonarios, todos están de acuerdo con este evangelio climático del Papa Francisco. Y es por esto que hoy, mientras hablamos, se está estableciendo un pacto climático apocalíptico, en donde si nosotros no empezamos a adorar a la Madre Tierra, algo terrible va a pasar y nos vamos a morir todos. Sin embargo, como ya les dije en otro video, hay un verdadero evangelio apocalíptico, el que aparece en la Biblia, que no tiene que ver nada con ningún cambio climático, en donde van a caer muy pronto las 7 últimas plagas de la ira de Dios, y que nada de lo que el ser humano haga podrá evitar que esas 7 últimas plagas caigan. Es algo que es irreversible, y el ser humano podrá dejar de andar en vehículos a gasolina o a diésel, podrá tratar de dejar de bañarse, podrá tratar de dejar de usar el sanitario, o podrá hacer lo que quiera, pero nada va a detener que las 7 últimas plagas del Apocalipsis empiecen a caer sobre el mundo. Este es el verdadero evangelio apocalíptico. Y también, hermanos, nosotros podemos ver en las noticias del mundo muchas señales que nos muestran lo cerca que estamos del fin, porque por ejemplo, hermanos, se nos muestra en este evangelio climático, ecológico, que la ventana está a punto de cerrarse. Si no hacemos algo, de repente será demasiado tarde y el mundo entrará en un colapso climático. La ventana se está cerrando. Y esto nos quiere decir, hermanos, en nuestro verdadero evangelio bíblico, que la puerta de la misericordia se está cerrando, y que si no nos arrepentimos pronto, pues se va a cerrar la puerta de la misericordia donde está el trono de la misericordia de Dios, y no habrá forma de que podamos luego acceder al lugar santísimo donde está el trono de la misericordia de Dios, y por tanto no podremos ya recibir la misericordia de Dios. Entonces son señales rotundas y claras de que el fin del período de expiación de los pecados de todo ser humano que ha vivido y vive en este mundo está llegando a su fin, cuando nosotros vemos, hermanos, que el anticristo Francisco está llevando al mundo a una unificación en torno a un falso evangelio apocalíptico climático que no aparece en las Escrituras. Es un falso pacto ecológico de adoración a la Madre Tierra y está ocurriendo mientras hablamos. No es entonces cualquier pacto, hermanos. Es un pacto religioso el que están estableciendo los reyes de la tierra en torno a un supuesto colapso climático, en donde ahora se trata de apaciguar la furia de la Madre Tierra. Pero los reyes de la tierra no están solos en esto. No olvidemos que las multitudes y multitudes están completamente de acuerdo, ya sea porque sus mentes han sido adoctrinadas, o ya sea porque han permanecido gustosamente callados ante la narrativa de este falso evangelio climático, y por tanto, al no hacer nada ni decir nada en contra de este falso evangelio climático, terminaron adoptándolo como propio y creyéndolo. Y entonces vemos a muchas personas completamente de acuerdo en que debemos empezar a andar en taparrabos, en bicicleta, y de esta forma entonces el mundo podrá seguir adelante. Pero como ya vimos en videos pasados, esto jamás ha sido probado, jamás el ser humano ha tenido una prueba científica de que dejar de usar los vehículos va a evitar que sigan produciéndose desastres climáticos. Entonces nosotros vemos también lo que está haciendo el falso profeta evangélico
representado por uno de sus máximos exponentes, que es el señor Armando Acerrín, el cual dice que el anticristo viene de Asiria, y en este video vamos a refutar eso por completo, al derecho y al revés, y vamos a destituir este invento de que el anticristo viene de Siria. Y esto que hace este Armando Acerrín es un error muy frecuente de los evangélicos. Ellos siempre sacan todo fuera de contexto. Esto ya se hizo Vox Populi, ya todo el mundo se ha dado cuenta. Sin embargo, cuando tú les dices que están sacando algo fuera de contexto, entonces te dicen que no, que eres tú el que está sacando todo fuera de contexto. Entonces se han adelantado a esto que ha sido ahora evidente, que los evangélicos todo lo sacan fuera de contexto, pero nosotros damos prueba bíblica. En este caso, no olvidemos uno de los grandes versículos que sacan fuera de contexto, que es la profecía de las 70 semanas de Daniel, que ya ocurrieron hace mucho tiempo, y cómo ellos toman la última semana de Daniel, y aunque reconocen que las otras 69 semanas ya ocurrieron, esa última semana se la traen para el futuro, sacándola fuera de contexto y declarando que el anticristo aparecerá por 7 años en el mundo. Plop, hermanos. Y de esta forma, entonces, ellos son expertos en desmembrar las secuencias cronológicas de profecías y de pasajes bíblicos y llevándoselos al futuro. Entonces, es algo que hay que tener muy, pero muy claro, porque cuando nosotros miramos el Antiguo Testamento, hay una secuencia cronológica, y sobre todo en el libro de Daniel, el profeta nos revela en todas sus profecías y visiones una secuencia cronológica de imperios, de reyes que gobiernan o gobernaron el mundo. Entonces, este señor Armando Acerrín empieza con lo que dice Daniel capítulo 8, en donde se nos muestran dos imperios que están en lucha, el imperio medo-persa y el imperio griego. Y por supuesto, se supone que eso ocurrió hace mucho tiempo, pero él abstrae eso y se lo lleva para el futuro, diciendo que de alguna de las regiones donde estaba el imperio griego saldrá un nuevo rey que, según el señor Armando Acerrín, será el anticristo. Pero el problema es que la visión que nos narra el profeta Daniel en el capítulo 8 ya ocurrió. Tal como se nos revela, no podemos traerla y llevarla al futuro porque ya ocurrió. Así que empecemos estudiando las visiones que el profeta Daniel tiene sobre estas dos bestias, empezando desde el capítulo 7, el capítulo anterior, en donde él nos habla de 4 bestias que están luchando. Y en este caso está claro que cada bestia nos representa un imperio que dominó al mundo entero en algún periodo de la historia mundial. Son cosas que ya ocurrieron, por lo cual se nos habla de la primera bestia en Daniel capítulo 7 versículo 3 al 4. Y 4 bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar. La primera era como león y tenía alas de águila. Y yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas y fue levantada del suelo, y se puso enhiesta sobre los pies a manera de hombre, y le fue dado corazón de hombre. Hermanos, ¿acaso vamos a pensar que esta bestia es una bestia que viene en un futuro, un imperio futuro? No, se nos está hablando del imperio babilónico. Se nos habla de la fuerza del león que nos representa a Babilonia, combinada con las alas de águila, y por tanto se nos muestra esta capacidad del imperio babilónico para conquistar y destruir rápidamente a cualquier imperio que se le opusiera. Vemos que así ocurrió en la historia, pero también vemos que el imperio babilónico fue perdiendo esa velocidad para conquistar y para destruir, y por eso el profeta nos habla de que le fueron arrancadas esas 2 alas de águila. Y luego también se nos muestra que el imperio babilónico dejó de tener la fuerza del león para ahora convertirse en un hombre.
y tener la fuerza de un hombre, o sea, poca fuerza, una fuerza débil, y fuera de eso el corazón de un hombre, un corazón un poco distinto al corazón de un león, que es implacable. Ahora, este corazón de hombre está representado por un rey un poco afeminado, que le gustaban los deleites y los placeres, llamado Belsasar, y que debido a que estaba acostumbrado a las delicadezas, pues se volvió él también un poco delicado. Y por esto fue durante su reinado que el imperio medo-persa llegó y destruyó al imperio babilónico y se apoderó de él. Entonces, vemos que son profecías que ya se cumplieron. Leamos en el versículo 5 del mismo capítulo. He aquí otra segunda bestia semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que del otro, y tenía en su boca 3 costillas entre los dientes, y le fue dicho así: levántate, devora mucha carne. Entonces, se nos habla de un segundo imperio. Por supuesto, tiene que ser un imperio que ha conquistado el anterior imperio. Y si vemos, este segundo imperio está representado por un oso, que cuando miramos es un animal menos poderoso que el león. Pero no olvidemos que este oso no luchó contra un león con alas, sino que terminó luchando con una fase del imperio babilónico en decadencia, en donde ya no era un león con alas de águila, ahora era un hombre con corazón de hombre, y por eso el oso lo derrota. Y el oso, que es el imperio medo-persa, derrota al imperio babilónico. Y esto es historia, hermanos. Esto ya ocurrió. Los evangélicos sacan esta profecía de este oso fuera de contexto y salen a decir que es Rusia, hermanos. Sobre todo este señor Armando Acerrín es una cosa de locos. Hermanos, el oso en esta profecía no tiene nada que ver con Rusia, hermanos. Pero además, en la profecía se nos dice que el oso se alzaba de un costado más que del otro. Y es lo mismo que se nos dice en el siguiente capítulo, en el capítulo 8, de este carnero que tenía 2 cuernos. También se alzaba uno más que el otro. Alcé los ojos y miré, y he aquí un carnero que estaba delante del río y tenía 2 cuernos. Y aunque los cuernos eran altos, uno era más alto que el otro, y el más alto creció después. Entonces, está evidente que el carnero y el oso son 2 visiones distintas de un mismo imperio. Tanto el carnero como el oso nos representan al imperio medo-persa. El profeta Daniel lo deja demasiado claro. Leamos en Daniel capítulo 8, versículo 20. En cuanto al carnero que viste, que tenía 2 cuernos, estos son los reyes de Media y de Persia. Entonces, los 2 cuernos son el primero, el rey medo, y el segundo, el rey persa. Y un rey era más poderoso que el otro. Por eso se nos dice que un cuerno era más alto que el otro. Asimismo, por eso se nos dice que el oso estaba de un lado más alto que del otro. Es obvio que se hace referencia al mismo imperio medo-persa. Entonces, esto es algo que ya ocurrió. Algo que ocurrió a partir del año 650 a.C. al año 550 a.C., cuando gobernó el imperio babilónico, y luego del año 550 al año 330 a.C. gobernó el imperio medo-persa, hermanos. Sigamos leyendo el versículo 6. Después de esto, miré y aquí otra bestia semejante a un leopardo, con 4 alas de ave en sus espaldas, y tenía esta bestia 4 cabezas, y le fue dado dominio. Aquí vemos una bestia de nuevo un poco más débil que el oso, porque el leopardo por supuesto es mucho más débil que un oso, pero ahora el leopardo contaba con otra cualidad que lo hacía muy poderoso: la agilidad del leopardo sumada con las 4 alas de ave que llevaba a sus espaldas. Entonces, está claro que en la historia del mundo se nos habla del imperio griego, porque de nuevo nos remitimos a la visión que tiene el profeta Daniel en el capítulo 8, de un macho cabrío luchando con un carnero de 2 cuernos. En este caso,
Si miramos en el versículo 21 del capítulo 8, se nos dice, el macho cabrío es el rey de Grecia, y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey primero. Entonces está claro que el macho cabrío en la visión de Daniel, en el capítulo 8, derrota al carnero de 2 cuernos. Está claro, y él nos está diciendo que ese macho cabrío es el imperio griego. Por tanto, en la visión de Daniel del capítulo 7, este leopardo con 4 alas de ave que derrota al imperio medo-persa también tiene que ser el imperio griego. Es decir, que el macho cabrío y este leopardo de 4 cabezas son 2 visiones de un mismo imperio, el imperio griego. Asimismo, entonces, cuando comparamos esta bestia que es como un leopardo con 4 alas de ave y con 4 cabezas, con el macho cabrío, que tenía primero un cuerno, pero que luego ese cuerno se rompe y aparecen otros 4 cuernos. Y vamos a comparar estas 2 bestias y vamos a entender de nuevo que son 2 visiones de un mismo imperio. Leamos Daniel capítulo 8 versículo 8. Y el macho cabrío se engrandeció sobremanera, pero estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado, y en su lugar salieron otros 4 cuernos notables hacia los 4 vientos del cielo. Entonces este macho cabrío terminó con 4 cuernos, y la bestia que es como un leopardo, con 4 alas de ave, tiene 4 cabezas. Es evidente que de nuevo estamos ante 2 visiones de un mismo imperio. Los 4 cuernos del macho cabrío son 4 reyes que se apoderan del imperio griego una vez muere el emperador Alejandro Magno por una borrachera degenerada. Y asimismo, esta bestia que es como un leopardo, con 4 alas de ave y con 4 cabezas, quiere decir que esas 4 cabezas son los 4 emperadores que se establecieron como los emperadores o reyes del imperio griego después de que Alejandro Magno murió. Entonces la historia confirma esto perfectamente. El hecho de que el imperio griego fue dividido en 4 partes y que 4 reyes se repartieron esas 4 partes, que son Lisímaco, Ptolomeo, Casandro y Seleuco. Y luego de que el imperio griego derrotara al imperio medo-persa, y luego asimismo el imperio romano derrotaría al imperio griego. Es lo que nos dice la historia y es lo que nos confirma la profecía, en donde el imperio romano desarrolló una serie de guerras contra el imperio griego llamadas guerras púnicas y macedónicas. Leamos en Daniel capítulo 7 versículo 7. Después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y he aquí la 4ª bestia espantosa y terrible y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro que devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Esta 4ª bestia es indudablemente el imperio romano, el cual estaba conformado y aún lo está por 10 reyes que son 10 tribus europeas, y esos son los 10 cuernos, ¿ok? Por lo cual está claro que el último imperio que domina en la historia del mundo es el que tiene que ver con esta bestia de 10 cuernos. Y por tanto es obvio que esta última bestia, que tiene 10 cuernos, es la misma bestia del Apocalipsis, porque ambas son las bestias finales que tienen poder y dominio en el fin del mundo. Y luego el profeta Daniel nos dice que de esos 10 cuernos sale un pequeño cuerno. Así que se hace evidente que es el anticristo, y también se hace evidente que el anticristo sale de Europa, porque esta última bestia, que tiene 10 cuernos, está en Europa, porque es el imperio romano, recontra plop. Leamos en el versículo 8. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre, y una boca que hablaba grandes cosas. Está claro, hermanos, y no hay lugar a dudas que el pequeño cuerno es el anticristo.
Es un rey que habla blasfemias en contra del Padre y el Hijo. Y por tanto también entendemos que este anticristo viene de esas 10 tribus europeas. Alguien podría decir que este pequeño cuerno de esta última bestia de 10 cuernos no es el mismo cuerno que sale del macho cabrío, que tiene 4 cuernos, y que luego de esos 4 cuernos sale un pequeño cuerno. Leamos en Daniel capítulo 8 versículo 8. Y el macho cabrío se engrandeció sobremanera, pero estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado, y en su lugar salieron otros 4 cuernos notables hacia los 4 vientos del cielo. Y de uno de ellos salió un cuerno pequeño, que creció mucho al sur y al oriente y hacia la tierra gloriosa. Así que, sí, alguien podría confundirse un poco, y de eso es lo que se pega a este falso profeta Armando Acerrín. Alguien podría pensar que el pequeño cuerno que sale de esta cuarta bestia de 10 cuernos es distinto al pequeño cuerno que sale del macho cabrío que tiene 4 cuernos. Pero vemos que no, son el mismo pequeño cuerno, así como también vimos que el macho cabrío con 4 cuernos es la misma bestia del leopardo, con 4 alas de ave y con 4 cabezas, y asimismo el oso, más alto de un lado que del otro, era la misma bestia que el carnero, con un cuerno más alto que el otro. Así que vemos que son distintas visiones de un mismo imperio o de un mismo rey. Por lo tanto, también vemos que el profeta Daniel nos muestra 2 visiones distintas de un mismo poder satánico, el cual es el anticristo. En la cuarta bestia, que es terrible como ninguna otra bestia, que tiene 10 cuernos, vemos que ese pequeño cuerno sale de entre regiones europeas, es decir, de Roma, en Europa, porque los 10 cuernos de esa cuarta bestia son 10 regiones europeas, ¿ok? Asimismo, el profeta Daniel nos muestra que del imperio griego hay 4 cuernos, y que de esos 4 cuernos sale un pequeño cuerno, que evidentemente es el mismo pequeño cuerno que sale de la bestia de 10 cuernos, ¿ok? Y esto nosotros lo vamos a confirmar, que son visiones distintas, pero que nos hablan de un mismo poder satánico, el anticristo. Y no hay lugar a dudas, ¿ok? El único imperio que derrota al imperio griego es el imperio romano, no tiene vuelta de hoja. El imperio romano estaba dividido en 10 tribus en un principio, pero sin embargo era un imperio y lograron derrotar al imperio griego. ¿Pero cómo? Recordemos que el imperio griego era quien tenía el poder. El imperio romano no existía aún, pero ahí es donde viene ese pequeño cuerno, que era Roma de nuevo. Y Roma era un poder muy débil y muy pequeñito. Roma no tenía flota marítima, mientras que el imperio griego tenía una gran flota marítima. Y de repente Roma empezó a enfrentarse con la flota marítima de Cartago, que era la mejor flota marítima del mundo. Sin embargo, los romanos se inventaron un sistema en donde ellos podían desplegar un puente del barco de ellos al barco enemigo y de esa forma apoderarse del barco enemigo. Y así fue como se fueron apoderando de una gran flota naviera de barcos que eran del imperio griego, pero que luego fueron a pasar a manos del imperio romano. Entonces, de esa forma, ese pequeñito cuerno, que no era un imperio aún, empezó a crecer, hasta que se fue haciendo poderosísimo, hermanos. Y entonces, ahí vemos cómo se forja el imperio romano. Por esto vemos que la Biblia se explica a sí misma. No podemos traer estas cosas a un futuro, algo que supuestamente va a ocurrir, cuando ya ocurrió. Y tampoco podemos decir que el anticristo sale de Siria, porque Siria no es una región pequeñita. En realidad Siria es un país realmente grande, mientras que Roma sí era una pequeña ciudad
que de repente se empezó a engrandecer, tal como lo dice la profecía, y entonces encaja perfectamente con la característica de un pequeño cuerno, un pequeño rey que no tenía ni siquiera flota marítima y que va creciendo y creciendo hasta apoderarse de todo. Esto se repite de nuevo en la cuarta bestia, que tenía 10 cuernos, porque son 10 reyes de Europa, pero luego el Vaticano es el país más pequeño de Europa, y sin embargo este pequeño país ha venido apoderándose de todo el mundo, hermanos, y no tiene ejército, y simplemente logró apoderarse del mundo por su inteligencia, sabiduría, por su sagacidad, por su habilidad para engañar. Leamos en Daniel capítulo 8 versículo 23, y al fin del reinado de estos, cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigmas, y su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia, y causará grandes ruinas, y prosperará, y hará arbitrariamente, y destruirá a los fuertes, y al pueblo de los santos. Miremos este pequeño cuerno ascendiendo a la cúspide del poder sin que tuviera fuerza propia, es decir, no tenía ejército propio, tal y como ocurre con el Vaticano. Es un pequeño país sin ejército propio. ¿Cómo es que ha logrado apoderarse del mundo entero? Por su astucia, por su sabiduría, porque es capaz de apoderarse de ejércitos de otras naciones y luego los usa para su propio beneficio, y aún terminará destruyendo a otros países mucho más poderosos que el Vaticano, pero lo hace a través de terceros países de los cuales se apoderó de su ejército. Y luego finalmente termina persiguiendo al pueblo de Dios. Leamos en Daniel capítulo 8 versículo 25. Con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano, y en su corazón se engrandecerá, y sin aviso destruirá a muchos, y se levantará contra el príncipe de los príncipes, pero será quebrantado, aunque no por mano humana. De nuevo se confirma lo que ya les había dicho, hermanos. El Papa de Roma es este único poder que cumple todas estas características juntas. Es un poder diminuto, no tiene ejército, es decir, no tiene fuerza propia. Eso sí, es muy sagaz y astuto y engaña a todas las personas con este falso evangelio climático, que ni siquiera aparece en la Biblia, haciéndose pasar como si fuera Dios, haciéndose llamar Santo Padre, como si tuviera inclusive el reinado de la verdad y lo que es moral, declarándose que es infalible, que tiene la verdad absoluta, y condenando a todo aquel que diga que tiene la verdad absoluta. Plop. Es un poder realmente engañoso que abusa de niños y que llega a tal punto que se pone en reemplazo del mismo Jesús, hasta el punto que las personas ya ni siquiera van a Jesús para pedirle perdón por sus pecados, que fue la razón por la cual precisamente Jesús dio su vida, para que todos pudiéramos ir hacia donde Jesús y decirle: Jesús, perdóname por este o por tal pecado. Pero resulta que las personas no hacen eso, sino que van a donde un sacerdote romano para que les perdone los pecados, y entonces el sacerdote romano les dice que se recen no sé cuántas oraciones, y entonces sus pecados son perdonados. Pero eso no es lo que dice la Biblia, hermanos. Plop. Y bueno, esto no es solamente con personas del común, que uno pensaría que una persona del común fácilmente será engañada porque no leen nada. Pero estamos hablando de gobernantes, de reyes de la tierra, hermanos. Están engañados en este sistema religioso en donde es un hombre el que le perdona los pecados a otro hombre, y le entregan el cielo 2 veces, lo sacan del infierno, del Hades, de la tumba, y convierten a cualquier ser humano en angelitos de Dios, aunque sea el peor criminal. Plop. Y luego este señor Armando Acerrín está predicando que supuestamente el anticristo viene de Asiria.
Es una cuestión impresionantemente absurda, hermanos, cuando hoy en día estamos viendo claramente que el anticristo está estableciendo un pacto con todas las naciones. Es decir, la ceguera y la oscuridad en que han caído las iglesias cristianas es abismal, hermanos. Sobre todo para justificar este concepto de que el anticristo viene de Asiria. Alcé los ojos y miré, y he aquí un carnero que estaba delante del río y tenía 2 cuernos. Y aunque los cuernos eran altos, uno era más alto que el otro, y el más alto creció después. Y la segunda bestia es un macho cabrío, con un cuerno grande en medio de los 2 ojos. Leamos en el versículo 5. Mientras yo consideraba esto, he aquí un macho cabrío, venía del lado del poniente sobre la faz de toda la tierra, sin tocar tierra, y aquel macho cabrío tenía un cuerno notable entre sus ojos. ¿Ok? Entonces hay 2 bestias. La primera bestia es un carnero, que tiene 2 cuernos, uno más grande que el otro, y esa bestia nos representa al imperio medo-persa. Y la segunda bestia es un macho cabrío, que nos representa al imperio griego, que tiene un solo cuerno entre los 2 ojos. Todo esto va ligado a un sueño o una visión que tuvo el rey Nabucodonosor, cuando él soñó con una estatua que tenía la cabeza de oro, simbolizada por el imperio babilónico, luego los pechos y los brazos de plata, representada por el imperio medo-persa, luego las caderas y muslos de bronce, representado por el imperio griego, y luego las piernas de hierro, simbolizada por el imperio romano, y luego los pies y los dedos, parte hierro y parte barro, que nos simboliza al imperio romano, ahora cristiano, ya no pagano, ahora con una unión de iglesia y Estado, donde el Estado es representado por el hierro y la iglesia es representada por el barro. Así que es obvio que esa última parte de la estatua, en donde los pies y dedos son parte hierro y parte barro, es el mundo en el que vivimos hoy en día, porque luego una gran roca aparece y golpea a la estatua justo ahí, en los pies y los dedos, parte hierro y parte barro, queriendo decir que el mundo llega a su fin, el mundo colapsa, y todas esas naciones, dice la palabra, no volverán a ser jamás. Entonces está claro que el imperio que gobernará en el mundo en el fin de los tiempos es el imperio romano cristiano. Está demasiado claro, ¿ok? Y también está muy claro que cada vez que la estatua cambia de metal, quiere decir que un imperio conquistó al otro imperio. En este caso, el primer imperio fue el imperio babilónico con la cabeza de oro, el cual fue derrotado por el imperio medo-persa con los pechos de plata. Y luego el imperio medo-persa es derrotado por el imperio griego con las caderas de bronce. Y luego el imperio griego es derrotado por el imperio romano con las piernas de hierro. Así que esto es lo que el profeta Daniel nos revela en esta otra visión, en donde él ve 2 bestias peleando. La primera es un carnero de 2 cuernos, que es el imperio medo-persa, y está luchando con un macho cabrío que tiene un solo cuerno notable entre los ojos, simbolizando al imperio griego. Está claro asimismo que el imperio griego será derrotado por el imperio romano, porque lo vemos en la estatua del rey Nabucodonosor, en donde el imperio griego son las caderas de bronce y el imperio romano nos representa a las piernas de hierro. Y sin embargo, el imperio griego es derrotado por el imperio romano pagano, ¿ok? Representado por las piernas de hierro. Pero luego el imperio romano pagano colapsa y es reemplazado por el imperio romano cristiano, representado por los pies y dedos
parte hierro y parte barro, queriéndonos decir que ahora es otro imperio distinto, conformado por una unión de iglesia y Estado, en donde la iglesia representa al barro y el Estado representa al hierro. Es obvio entonces que si el anticristo va a aparecer en el mundo, tiene que aparecer de ese último imperio que está en los pies y los dedos de la estatua del rey Nabucodonosor. Es completamente obvio porque ese imperio será el último imperio en el mundo, el cual será destruido por la roca que es Jesucristo. Y después de ese imperio no viene ningún otro imperio o nación que reemplace al imperio romano cristiano. Entonces vemos, hermanos, que es irrefutable que el anticristo no puede salir de Siria, porque está muy claro que el anticristo tiene que salir del imperio romano cristiano. Y esto también nos muestra, hermanos, que si va a existir un anticristo, tiene que tener la misma condición de la estatua, es decir, tiene que tener parte hierro y parte barro, por lo cual el anticristo tiene que ser al mismo tiempo el jefe de una iglesia, que es el barro, y el jefe del Estado, que es el hierro, ¿ok? Por lo cual vemos que la historia que nos muestra el pastor Armando Acerrín desde la Riviera Maya, pues se disuelve, se hace agua de azúcar, hermanos, se descontextualiza totalmente porque él se devuelve hacia muy atrás en la historia, cuando existía el imperio medo-persa y el imperio griego, y él pretende traer todo eso al futuro y pretende que el imperio medo-persa y el imperio griego luchen hoy en día y que de ahí salga un cuerno pequeño, hermanos. Es algo totalmente absurdo porque eso ya ocurrió en la historia. Y por tanto, nosotros, con respecto al imperio griego, nosotros hoy en día lo que tenemos es a una pequeña nación colapsada por la inflación llamada Grecia, que no tiene poder para hacer nada. Así que es un terrible error tomar esta visión del carnero y el macho cabrío y llevarla al futuro. Tú no puedes pretender que ahora eso de nuevo ocurra, hermanos. Es imposible. Esto ya ocurrió, fue un choque entre dos imperios, el imperio griego y el imperio medo-persa. Ese choque ya no puede volver a ocurrir porque esos imperios colapsaron. Por lo tal, no podemos decir que esto va a volver a ocurrir y que de ahí va a salir el anticristo. Es completamente absurdo. Pero hermanos, no olvidemos que después de que se da ese choque en el cual el imperio griego, que es el macho cabrío, derrota al imperio medo-persa, que es el carnero de dos cuernos, ahí es cuando este gran general experto en la guerra llamado Alejandro Magno obtiene la victoria absoluta y forma un imperio pues supremamente poderoso, y a eso es lo que se refiere ese cuerno que está en la mitad de los dos ojos del macho cabrío. Hace referencia a Alejandro Magno. ¿Y qué pasa, hermanos? De repente Alejandro Magno era un hombre dado a las orgías y a la borrachera, y un buen día se le fue la mano y murió de la borrachera. En ese momento el imperio griego queda dividido en 4 regiones, dirigidas por 4 reyes, que son estos 4 cuernos que aparecen saliendo de ese cuerno notable que tenía el macho cabrío. Y esos 4 reyes o 4 cuernos son Ptolomeo, Lisímaco, Casandro y Seleuco. Estos son los 4 cuernos que ve el profeta Daniel en su visión y que nos aparecen en el versículo 8. Y el macho cabrío se engrandeció sobremanera, pero estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado, y en su lugar salieron otros 4 cuernos notables hacia los 4 vientos del cielo. Es decir, que el imperio griego fue subdividido en 4 regiones, y cada región gobernada por un rey. Esos son los 4 cuernos, que son 4 regiones. Entonces vemos, hermanos, que
el poder de Alejandro Magno de repente colapsa porque él muere borracho y ahora su imperio es dividido en 4 regiones. Y todo esto porque el señor Alejandro Magno no recuerda lo que decía Proverbios capítulo 31 versículo 4. No es de los reyes, oh Lemuel, no es de los reyes beber vino, ni de los príncipes la sidra, pero plop, hermanos. El hombre nunca quiso leer la Biblia. Luego estos 4 reyes empiezan a formar un poder, ¿cierto? Y ocurre que uno de esos reyes controlaba a Roma, pero no totalmente. La península itálica en parte era controlada por Roma y en parte por el imperio griego. Ahí es cuando Roma era muy pequeñita, tan pequeña que ni siquiera tenía un ejército marítimo, no tenía una naviera. Roma era algo totalmente insignificante comparado con el imperio griego, que tenía cientos de naves marítimas capaces de arrasar a cualquier ciudad. Es ahí cuando empiezan estas guerras entre Roma y esta ciudad africana de Cartago, que hacía parte del imperio griego. Parecía como algo imposible que esta pequeña ciudad sin flota marítima derrotara a uno de los cuernos del imperio griego, el que controlaba la zona de Cartago, de África y aún de Europa. Entonces es ahí cuando se cumple la profecía al pie de la letra, que este cuerno pequeño empieza a engrandecerse al sur, al oriente y hacia la tierra gloriosa. ¿Ok? Leamos en el versículo 9 al 10. Y de uno de ellos salió un cuerno pequeño que creció mucho al sur y al oriente y hacia la tierra gloriosa, y se engrandeció hasta el ejército del cielo, y parte del ejército y de las estrellas echó por tierra y las pisoteó. Entonces, es de uno de los 4 cuernos, es decir, de una de las 4 regiones controladas por el imperio griego, de donde surge el cuerno pequeño que es Roma. Porque Roma era tan pequeña que ni siquiera tenía flota marítima, pero luego empezó a crecer y a crecer y a crecer hasta el punto que derrotó al imperio griego. Increíble. Y esto empezó a ocurrir a través de unas guerras llamadas guerras púnicas, guerras macedónicas, en donde fueron varias guerras hasta que finalmente en una de esas guerras púnicas se derrota a la ciudad o a la región de Cartago en África, y entonces este cuerno pequeño se empieza a poner muy soberbio, se apodera del mundo, y esto se debe a que es un poder demoníaco. Por lo cual el profeta Daniel dice que parte del ejército y de las estrellas echará por tierra, lo cual en Apocalipsis se aplica única y exclusivamente al imperio romano, hermanos. No hay otro imperio al que se le adjudique esta capacidad de echar por tierra las estrellas y parte del ejército de los cielos, ¿ok? Leamos en Apocalipsis, capítulo 12, versículo 3 al 4. También apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo, y las arrojó sobre la tierra. No queda duda, hermanos, que este dragón escarlata es ese mismo cuerno pequeño que sale del macho cabrío y que se engrandece. Porque miramos que este versículo, en donde se nos habla de que las estrellas del cielo arrojó por tierra, tiene 2 aplicaciones. La primera es la evidente: los ángeles santos de Dios que decidieron unirse con el demonio en su rebelión son los que fueron derribados del cielo a la tierra. Pero la segunda es cuando el imperio romano arrasa con Jerusalén y mata a parte de los descendientes de Abraham, que según la palabra son considerados como estrellas del cielo, ¿ok? Los descendientes de Abraham serían como las estrellas del cielo, pero desafortunadamente se unificaron con el imperio romano, que nos representa al demonio, y ocurrió lo mismo que ocurrió en el cielo,
cuando los ángeles se unifican con el demonio. Asimismo ocurrió con el pueblo hebreo. Muchos de sus líderes, de sus escribas, de sus fariseos, instituidos o instruidos en la ley, se unificaron con el imperio romano para colgar en el madero a Jesucristo. Y entonces ellos fueron arrasados luego por el imperio romano, y ellos eran parte de ese ejército de estrellas que era la descendencia de Abraham. Todos ellos luego murieron cuando el imperio romano arrasó con Jerusalén en el año 70. Leamos lo que dice Génesis capítulo 15 versículo 5. Y lo llevó fuera y le dijo: mira ahora a los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Entonces es claro que las estrellas a las que hace referencia a Dios son hijos de Abraham. Así que si miramos en la historia, ¿qué imperios arrasan por completo a las estrellas del cielo? No solo es el imperio babilónico, sino que también es el imperio romano. Hermanos, el imperio romano arrasó con Jerusalén en el año 70. Así que es obvio entonces que ese pequeño cuerno que se engrandece y que ataca a las estrellas, al ejército del cielo y las derriba, es el imperio romano. Esto lo vemos cuando leemos en Daniel capítulo 8 versículo 11 al 12. Aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, y por él fue quitado el continuo sacrificio, y el lugar de su santuario fue echado por tierra, y a causa de la prevaricación le fue entregado el ejército junto con el continuo sacrificio, y echó por tierra la verdad, e hizo cuanto quiso, y prosperó. Por tanto, hermanos, vemos que el único imperio que mató a nuestro Señor Jesucristo, ese sí, no fue el imperio babilónico ni el imperio griego. El único imperio fue el imperio romano, hermanos. Eso no tiene vuelta de hoja. Y por tanto, cuando se nos muestra en este pasaje bíblico cómo este pequeño cuerno se engrandece en contra del príncipe de los ejércitos, es indudable que se nos está hablando de Roma. Y por tanto, Roma sería la única capaz de cumplir esta profecía. Luego también Roma fue la única en derribar el segundo templo, referido por el apóstol Daniel como el santuario. Y también ha sido siempre Roma quien ha perseguido a quienes predican la verdad. Tanto la Roma pagana como la Roma cristiana. Y todo lo que ha querido lo ha hecho. Asimismo, cuando Roma se despoja del paganismo para pasarse al cristianismo, lo hace para engañar a los moradores de la tierra y para usar este falso cristianismo para perseguir al pueblo de Dios. Es algo que se repite, hermanos. El Papa Francisco ahora establece un ecocristianismo amigable con el medio ambiente para tratar de obligar al mundo a obedecer sus dogmas y ritos y de esta forma perseguir al pueblo de Dios que no está dispuesto a violar la ley de Dios para obedecer los dogmas y ritos del Papa de Roma. Se repite al pie de la letra. Así como Roma engañó al mundo entero, haciéndole creer a todas las personas que ella perseguía eran a herejes, a brujos, a brujas, cuando en realidad a quienes perseguía eran a verdaderos cristianos. Y finalmente, también de alguna manera, se cumple eso de que perseguía a parte del ejército de Dios, porque Roma perseguía a verdaderos cristianos, y de esa forma lo hacía usando un disfraz de cristianismo, pero era un falso cristianismo, hermanos, pero lo usa para perseguir al pueblo de Dios. Entonces esto se cumple al pie de la letra con el Papa Francisco y el imperio romano cristiano, que es lo que tenemos hoy en día, en donde de nuevo aquellos que son elegidos son perseguidos por este sistema, pero al mismo tiempo aún los escogidos son engañados por este sistema, porque es un sistema que tiene apariencia de cristianismo, pero que no es realmente cristiano,
sino que su poder es satánico. Por esto leemos en Mateo 24, versículo 24. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los elegidos. Hablando de falsos cristos, hermanos, el Papa de Roma es el anticristo, porque se hace llamar Vicarius Filii Dei, lo cual significa en reemplazo de Cristo. Y si tomamos las letras de Vicarius Filii Dei y las pasamos a números romanos, eso nos lleva al 666. Y hoy, quien está haciendo un pacto con el mundo entero es el Papa Francisco, hermanos. No tiene vuelta de hoja. Es decir, hermanos, que el mundo no tiene de ninguna manera excusa, porque se les está advirtiendo lo que está pasando y lo que está muy pronto a desenlazarse en el mundo. Algo terrible, algo en donde nuestra vida está a punto de cambiar de una forma radical, todo por esta supuesta fantasía del cambio climático y de que arriba en los cielos hay toneladas de combustibles fósiles o de vapores de combustibles, cuando nosotros alzamos los ojos al cielo y vemos cielos azules, cielos totalmente limpios. Sin embargo, el Papa Francisco dice, no están limpios, están contaminados, y nosotros miramos al cielo y no vemos nada contaminado. Hermanos, impresionante. Así que luego, para colmo de males, te culpan es a ti. Porque tú andas en vehículos, o porque tú respiras mucho, o comes muchos frijoles, porque tú eres el culpable. Todos los seres humanos son culpados y todos van a tener que pagar a través de una aplicación que les va a controlar, a rastrear sus emisiones de carbono. Es una cosa horrenda, es una dictadura satánica la que el Papa Francisco pretende implementar en el mundo. Y aclaro, hermanos, que nosotros no vamos a hacer nada para oponernos a esa dictadura, y por supuesto le dejamos el camino amplio y libre para que haga lo que él quiera hacer, porque la profecía se va a cumplir. Él es el anticristo y él va a ponerles la marca de la bestia, el nombre de la bestia y el número de la bestia a las personas, como en efecto ya hizo con el 666. Se va a cumplir y nosotros no vamos a evitarlo. Lo único que podemos hacer es advertirte de que te apercibas y de que te arrepientas y guardes la ley de Dios. Es lo único que podemos hacer, y eso es lo que estamos haciendo en este video, hermanos. Mientras tanto, el falso profeta evangélico hace su parte, haciéndote creer que el anticristo aún no aparece y que cuando aparezca, quién sabe cuándo, será de Siria, y que supuestamente entonces se levantará de nuevo el macho cabrío y el carnero y lucharán de nuevo, y de ahí saldrá de nuevo un pequeño cuerno, cuando eso ya ocurrió, hermanos. Recontra mega plop. A nosotros no nos queda más que ir corriendo a los brazos de Cristo en oración y hablar sinceramente con Jesús para que nos ayude en estas debilidades de la carne, en las dificultades que tenemos que afrontar en este mundo y lo que viene, para que no le demos la espalda a Jesús cuando se nos presente la crisis terrible, nada más por conveniencia, y entonces terminemos adorando al anticristo. Algunos hermanos son probados para ver qué harán en una situación difícil y mirar si actuarán correctamente o si actuarán de forma contraria a los mandamientos de Dios. Porque esta crisis se viene, hermanos. Una crisis en donde las personas estarán dispuestas a vender su conciencia para salvar su vida mundana. El otro día escuchaba el gerente de una empresa decir que él ya estaba esperando con muchas ansias que se empezaran a negociar monedas digitales, porque es lo moderno y el hombre no puede parar la tecnología, es algo imparable, es la evolución del ser humano, sin entender este hombre que dentro de pocos meses, después de que estas monedas digitales se aprueben,
Finalmente lo que ocurrirá es que será sometido a una esclavitud nauseabunda, donde todos sus gastos serán registrados y este hombre será condenado a pagar sus propias emisiones de carbono, supuestamente porque está contaminando la tierra. Plop, hermanos. La dictadura tecnocrática que se viene para el mundo es algo horrendo. No por nada se nos habla de una bestia con dientes de hierro que lo pisotea todo, hermanos. No por nada. Es una bestia terrible. Imagínate someternos a todos los seres humanos a semejante dictadura donde tú no puedes comprar un tomate porque entonces te están calculando la huella de carbono que dejó ese tomate y entonces ahora tú tienes que pagar eso, aunque es algo que tú necesitas biológicamente para alimentarte y para mantenerte con vida. Luego te hacen sentir como un ser degenerado que está destruyendo el medio ambiente solo por vivir. Es de locos, hermanos. Entonces, preparémonos, porque lo que viene es terrible. Tenemos que arrepentirnos para que no terminemos huyendo de Jesús, porque Jesús quiere abrazarnos, pero somos nosotros los que no dejamos que Jesús nos abrace, porque eso implica tener que despojarnos de los placeres del mundo. Y ahí es donde no queremos. Pero ocurre que si no lo hacemos, entonces el que nos viene a abrazar es esta bestia horrenda, hermanos. Y nos viene a abrazar para asfixiarnos lentamente. Y el mundo va a ser sometido a una manera de vida asfixiante, como una anaconda que empieza a apretar y apretar y apretar, hermanos, hasta que las personas simplemente no van a poder. Porque así será todo lo que viene de aquí en adelante. Cada vez más impuestos, cada vez más esclavitud, hasta el punto de que tú no tendrás otra salida que dejarte morir. Por supuesto, no es lo que Jesús quiere para ti. Jesús quiere que tú vivas, pero para que tú vivas tienes que arrepentirte. Tienes que empezar a guardar la ley de Dios y tienes que tener fe. Y si no logras construir eso, entonces no podrás entrar al lugar santísimo. Y si no puedes entrar al lugar santísimo, entonces no podrás recibir la protección de Jesucristo, hermanos. Hasta pronto, hermanos.